identificaron. ¿Se acuerdan? A ver. La estructura normativa, bueno, la jerarquía normativa creo que sí la identificamos bien, y el tema de la estructura escalonada, que cada, vamos a decir, grupo de niños o un niño en particular tenía cierto rol en el procedimiento. ¿Estamos? ¿Qué otras características nos faltan? ¿Se acuerdan? Creo que ya solo... Ajá. A ver, se me encimaron. La clausura operativa, profesor, ya solamente faltaba esa. ¿Solo faltaba la clausura operativa? Y recuerdan ustedes, bueno, ¿cuál te imaginas tú, Esmeralda, que sería la clausura operativa? ¿O tú, Abimael o Andrea? Pues yo ya le había comentado la clase pasada que para mí fue cuando ya se dividen los niños y hacen diferentes grupos, y este niño que se llamaba Jack tenía niños cuidando la entrada, por así decirlo, de su guarida, y cuando llegan los otros niños, que viene Ralph con su amigo de lentes para poder pasar, le dice, dame la contraseña si quieres pasar. O sea, yo considero que ellos funcionaban como cláusula operativa, Ok, los niños que vigilaban. pero eso sería en el segundo sistema, por llamarlo así. Y en el primer sistema, No, en el primer sistema no la identifiqué, pero usted había comentado que para usted era lo de la caracola, ¿no? Esa era la cláusula operativa. para mí sería la caracola, pero quiero saber qué opinan ustedes. A mí me parece que lo que permite, pensemos la asamblea, ¿no? Donde de ahí vamos a ir tomando roles, estructuras y demás. Piensen lo siguiente. Si en la asamblea todos hablan y se enciman, pues no se va a poder entender y no vamos a poder llegar a un acuerdo. Como ocurre aquí en nuestro sistema en la clase. Recuerden que les digo, bueno, si quieren participar, pues levantemos la mano. Y esto permite que funcione nuestro sistema. En ese caso en particular, puede ser así, porque recuerdan ustedes que llega un momento en que en la asamblea un niño dice, yo tengo la caracola, tengo que hablar, háganme caso, y ya nadie le hace caso. ¿Esto qué ocasiona? Que se empiece a desquebrajar ese primer sistema. ¿Están de acuerdo? Ahora, aquí tenemos que analizar si el segundo momento puede ser considerado un sistema político, ¿no creen? Empecemos desde ahí. ¿Qué piensan ustedes? Si es un sistema político, ya el segundo momento me refiero a cuando tenemos a los cazadores, que quitan a este primer líder, si mal no recuerdo, Ralph, y ahora Jack es el que empieza a establecer su situación. Mi pregunta es, ¿esto puede ser considerado un segundo sistema político o cómo lo analizan? Primero, antes de contestar su pregunta, quería preguntar si, bueno, la cláusula operativa de la que estamos hablando, usted propone que sea el uso de la caracola para poder hablar. No estoy poniendo ninguna opinión al respecto, pero me preguntaba si no sería el concepto de clausura operativa algo más abstracto, y, es decir, no material dentro de un sistema, sino lo que genera el sistema para que pueda funcionar. Por ejemplo, podría ser, en mi opinión, el establecimiento del propósito de creación de ese sistema político, que es la supervivencia, al menos del primer momento.
es ahí en donde se cierra. Es nosotros somos los elementos y solamente podemos valernos de nosotros. Entonces se cierra con esos elementos y es así como comienza a funcionar. Entonces, cuando existe este momento de ruptura donde llega la situación de los cazadores, es en donde ya no hay ya se abrió el sistema, ya no hay una cláusula operativa. Ok, interesante visión. Bueno, yo te comento, el concepto de clausura operativa enfocado a sistemas sociales, de acuerdo con Niklas Luhmann, sí tiene que estar representado con un aspecto material o, como dices tú, desde la abstracción, con una norma, con alguna regla. Pero, Entonces se encuentra cristalizado ya dentro del sistema. claro, Ok, es que no había entendido ese concepto, creí que se refería a algo más abstracto dentro de la fundamentación del sistema. no, Muchas gracias. no. Eso podría, esto a lo que te refieres, podríamos referirnos, que ya lo hablaremos más adelante, a la legitimación del sistema. Pero la clausura operativa tiene que ser un elemento concreto. Así lo establece Niklas Luhmann en su libro El derecho de la sociedad. En el derecho de la sociedad nos dice propiamente qué es la clausura operativa para el tema del derecho. Y bueno, como ustedes saben, el sistema político forma parte de un aspecto jurídico de un subsistema social. Entonces, en el capítulo segundo justamente se llama la clausura operativa en el sistema del derecho. Y en este capítulo empieza a desarrollar qué es esta clausura operativa. Y te leo obvio, para no aburrirlos, pero te leo más o menos cómo lo define él, o tratando de parafrasear. Nos dice él, no hay, en otras palabras, ninguna determinación estructural que provenga de fuera. Solo el derecho puede decir qué es el derecho. No solo la producción de operaciones mediante operaciones, sino mediante y sobre todo la condensación y confirmación de estructuras mediante operaciones que se orientan a tales estructuras es la realización de la autopoiesis. Autopoiesis y clausura operativa van de la mano. Para que pueda generarse el sistema a sí mismo, necesitamos que esté cerrado mediante esta clausura. Recuerden que al cerrarse, vuelve operativo y funcional el sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice él? Que en el derecho y en el sistema político, las normas tienen una doble función. Por un lado, regular, y por otro lado, cerrar de manera operativa. Es decir, me estoy refiriendo al derecho. ¿Qué nos dice que es el derecho? Pues el propio derecho, ¿estás de acuerdo? Sí, el derecho. ¿Y cómo cerramos clausuradamente o cómo hacemos operativo nuestro sistema jurídico? Pues con una norma que nos dice, será ley vigente toda aquella que se haya expedido, artículo 70 y tantos constitucional. Pero sí lo vemos en algo materializado. Lo mismo ocurre en el sistema social. Piensen ustedes lo siguiente. Tenemos a la sociedad mexicana. ¿Están de acuerdo? Es más, hagámoslo más pequeño. Tenemos a la sociedad de la Ciudad de México. Para que nosotros funcionemos como sistema, pues tenemos ciertos aspectos y estructuras comunes. ¿Concuerdan? Es decir, ¿qué identifica para ustedes a los que somos oriundos de la Ciudad de México?
O mejor dicho, ¿cómo identificarían a alguien que no es oriundo de la ciudad? Por el acento. El modo en el que hablamos. Cuando vienen de otras comunidades, de otros estados de nuestra república, traen un acento distinto. ¿Y cómo es el acento de la Ciudad de México, Esmeralda? Pues no sé, yo digo que no tenemos, profesor, pero no sé. Bueno, Eh, pero no, depende por zonas, ¿no? claro que depende por zonas, pero no se puede hablar de un hablante sin acento. Lo siento. Claro, tenemos todos un acento. Cuando nosotros salimos a provincia, inmediatamente nos huelen que somos chilangos. ¿Están de acuerdo? Se supone que tenemos un acento cantadito. Pues exacto, pues así como nosotros de los norteños decimos que hablan cantadito, pues ellos dicen lo mismo de nosotros, solamente que como estamos en el sistema, no lo percibimos. Pero ¿qué más les ayuda a determinar? Y fíjense entonces cómo el propio sistema social determina quiénes son parte y quiénes no. ¿Qué otra característica ven? Por ejemplo, usted, Adriana, ¿cómo identifica a alguien que no es capitalino? Por su forma de comportarse o de que no se ubica en los lugares. Pero, a ver, en su forma de comportarse, ¿cuál sería? Ah, porque por decir, los que viven aquí ya saben cómo está la delincuencia y no van así con la vida, con su bolsa descuidados, ¿no? Y por decir de otro estado, pues están como que más confiados y pues son a los que más atacan. Tiene usted razón. Leonardo, ¿te escucho? Pues yo tendría dos. Primero sería la forma de vestir. Es diferente la forma de vestir. Lo que he visto en la Ciudad de México, a por ejemplo, estados de la República. Y otra forma sería por el conocimiento que tenemos de ciertos lugares, porque pues para nosotros sería muy fácil decirnos, no, pues te veo en cierto lugar, te veo en el Caballito de Reforma. Y para otra gente de estados no, pues no sabrían ni nosotros sabríamos lo de ellos. Entonces yo creo que sería la forma de vestir y el conocimiento de, pues digamos, de lugares. Del entorno. Sí. Sí, claro, creo que son elementos. Dime, Diego. Que yo tomaría en cuenta o en consideración, Ujú. bueno, principalmente la forma de hablar, de vestir, el tipo de música que escuchan y, por ejemplo, bueno, depende, en el norte hay algunas personas que son muy altas, la gente que es muy, muy, muy güera, también sabes que posiblemente no sean capitalinos y y pues creo que ya nada más esas 5 o 4 para darme cuenta que no son de aquí. Ok, Pero bueno, creo que todo buen chilango se da cuenta de a ojo de buen cubero que hay gente que no es de aquí. y cuánto Creo. Bueno, al menos a mí sí me pasa. Luego te das cuenta. y así pasa en cualquier lado. Si nosotros llegamos a provincia, indebidamente utilizado el contexto. Si vamos a otro estado de la República, creo que inmediatamente identifican que no somos de ahí. ¿Están de acuerdo? Y sí, tiene que ver, pero yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tendría que vivir una persona aquí para que ya la consideráramos chilanga? ¿O nunca? Yo creo que ya más o menos cuando agarre como tecnicismos muy chilangos, la manera en la que saludas, la manera en la que albureas, El albur también la es muy manera en la chilango, que ¿no? te vistes, el tipo de plan que organizan y eso ya te das cuenta que alguien podría llegar a considerarse chilango. Teníamos unas compañeras, yo Ujú. tenía unas compañeras que eran de semestres más arriba, que les decíamos, las jarochas, porque eran de Veracruz. ¿Sí? Entonces, después de como 2 años, ya hablaban prácticamente como chilangas, ya te entendían a los albures, ya no, como que ya no tan persinadas, ya no se espantaban. Entendían que muchas veces lo que decimos, Y entonces pues es broma, no es como para que se se enojen. Entonces, dése usted cuenta cómo socialmente tenemos algo que dice, estos no son de aquí.
y estos ya son nuestros. ¿Se dan cuenta? Como si ustedes, vamos a hacerlo más chiquito. Ustedes pueden identificar a los que somos alumnos de la Facultad de Derecho, de otros alumnos de otras escuelas. Sí, decimos pura idiotez. Mucho prepotente. Ah, Y bebemos mucho. bueno, tampoco se sientan tan especiales porque eso en todas las demás facultades también ocurre. Pero, ¿cómo podrían ustedes identificar si en su salón está alguien que no sea de la Facultad de Derecho? ¿Socialmente tienen algún tipo de código? ¿Identifican a los que son de ahí o no? ¿Qué piensan? Se trabó y no lo escuchamos, profe. Trabó un poco el audio, profesor. A ver, un segundito. Es que he estado teniendo problemas con el internet, Ya se escucha bien. ¿Ya? Aproveche ahorita. Sí, Ok. aproveche. Gracias. Les decía, mientras más pequeño hagamos el ejemplo, más fácil posiblemente sea identificar a quien no es de nuestro grupo. La clausura operativa es la que permite que el grupo funcione. Decía yo, comunidad de derecho, tal vez sea difícil identificar los factores que nos diferencien de otras universidades. Pero a lo mejor, pues, será esta cultura común que tenemos, a lo mejor, ¿qué es la escuelita? Todos nosotros sabemos qué es la escuelita, ¿no? Sí. El paseo de la tifoidea o la salmonelosis, no sé ahora cómo se llama. ¿Ya no se llama así? El que está por... que come. ¿Odontología? Ajá, que uno come sus No, taquitos y todo. profesor, ya lo arreglaron. Bueno, pero se sigue llamando así, ¿no? ¿O ya no? No, todavía se llama así. Ahí está. Entonces, pues yo por lo menos tiene años que no como ahí, pero lo ubico. Dice usted que ahora ya lo arreglaron, pero me imagino que los puestos, bueno, la comida sigue siendo la misma, ¿no? Comida rica, barata, o ya no. Sí, langosta, ostiones, Filé mignon y demás. paté de foie, por supuesto, caviar. ¿Todavía existen los chabelambres? No Sí, sé si me está profesor. pidiendo. ¿Cómo? Sí, todavía. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, fíjense, estos detallitos comunes, las islas, son cuestiones que ubicamos los de la comunidad, ¿están de acuerdo? Ya sabemos que si vamos a filosofía por atrás en las escaleras, posiblemente encontremos muchos alumnos explorando la dimensión cósmica. Dime, Leonardo. Eso sobre lo que nos está diciendo, quién sabe qué sea, pero, o sea, tiene mucha razón, porque, bueno, cuando yo en segundo semestre, yo estaba caminando en las ventanillas de la facultad y se me acercaron, tres chavas, pero se veían muy diferentes a, por ejemplo, incluso a de la, no sé cómo decirlo, es que se veían muy güeritas y tenían como que no parecían pues, de México. Y tenían así su como forma de vestir, era muy diferente a lo que normalmente se ve. Entonces, pues ya cuando me hicieron una entrevista, me preguntaron algo sobre las candidaturas, no sé qué. Y entonces ya cuando me empezaron a decir, creo que eran de la Universidad Anáhuac. Pero, o sea, se ve, o sea, no sé qué sea lo que nos hace sentir que no son como de ahí o que no estudian ahí. O sea, no. Reitero, bueno, es parte de la cultura, el modo de hablar, el tipo de alumno. Yo creo que sí identificamos, ¿no? Lo mismo pasa, a mí me ha tocado dar clases en el TEC, en la Ibero, y sientes tú distinto al alumno. Reitero, yo creo ¿Qué que... está queriendo decir, profesor? ¿De qué? ¿Que no somos güeritos? No, porque creo yo que el color de tez no influye en el estrato socioeconómico, cultural, porque a mí me ha tocado darle clase en esas escuelas a
a persona de tez muy morena, al igual que persona de tez muy clara, de bajo nivel socioeconómico. A mí me parece que va encaminado a otros lados, como en la Panamericana. O sea, identificas tú que no, bueno, por lo menos yo que toda mi vida he estado en la UNAM, pues yo llego ahí y me siento en casa, ¿no? Les digo cualquier cosa y nos identificamos. Nuestra biblioteca, nuestras cosas, no sé. El águila, como dicen ustedes, te veo en el águila a tal hora. Ya sabemos de qué va el asunto. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan que la clausura operativa es la que permite identificar cuándo aceptamos a alguien fuera de nuestra comunidad, cuando él se adhiere uno, a nuestra estructura jerárquica y dos, a nuestro rol social. Tenemos compañeros maestros que no son ¿Y egresados. dos qué? Y dos, al rol social. Uy. Se está trabando, ¿verdad? ¿Se está trabando? Sí, se volvió a trabar. profesor, Se mucho. Sí, quedaron dos. profe. Sí, A ver. nos quedamos en que los de la UNAM no somos güeritos, ahí nos quedamos. Eso lo estás diciendo tú, Diego. Lo que yo digo es que para aceptar de cualquier comunidad social a un nuevo miembro se tiene que abrir la clausura operativa. Lo tenemos que aceptar. Y para ello se requiere, en primer lugar, que esté dentro de nuestra estructura escalonada, que juegue un rol. Y dos, que adquiera un rol social en nuestra comunidad. Dime, Jorge. Entonces, la cláusula operativa del segundo sistema, ¿sí eran los niños? ¿Los que impedían el paso? Es que ahí lo que yo quiero que primero analicemos es si el segundo puede ser considerado un sistema político. Sí, no, pero tiránico, algo así. Pero es lo que tendríamos que analizar. A ver, vamos a hacer el ejercicio con el segundo sistema. Segundo sistema es cuando ya se empiezan a matar, ¿no? Primero que nada, pensemos, ¿existía una jerarquía normativa? ¿Llegó a existir algún tipo de norma o todo era impuesto por la fuerza? Impuesto por la fuerza, ¿no? Bueno, eso comenta Jorge y los demás. Era como más espontáneo, ¿no? Ajá. Pero en sí no había como normas justas, eran impuestas a la fuerza. Tal parece que era la ley del más fuerte, ¿no? ¿O ustedes se encuentran en algún momento? ¿Esa podría ser una norma? La ley del más fuerte creo yo que no, porque precisamente una estructura, una jerarquía normativa lo que pretende es quitar esa, vamos a llamarlo eso, Profesor, una condición. era esta, Dime, Alejandro. esta disyuntivas era lo que trataba, no me acuerdo si era Hart, sobre el sentido de obligación y el encontrarse obligado a. ¿Sí era Hart? Hart, bueno, desde Rawls empiezan, que te dicen, cuando un ladrón saca una pistola y te dice, entrégame tu dinero, a eso se le puede considerar un mandato legítimo. ¿Y qué diferencia hay de eso a una norma que dice no pise el césped? Es el ejemplo que da Hart. Y empieza a hacer una disertación. Obviamente el primer ejemplo, la pistola, pues no se puede considerar una norma jurídica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a cazar y si no los mato. Bueno, pues creo yo que no sé si, por eso les decía yo, ¿podemos considerar este segundo momento un sistema político tiránico? Sí. Y veamos entonces las características. ¿Cuáles serían la jerarquía normativa, Alejandro? Pues la orden infundida por el miedo.
una consecuencia letal, que es como, por eso recordé a Hart, Ujú. el encontrarse obligado a. Entonces, podríamos llamarlo un protosistema político, o sí sería efectivamente un sistema tiránico. Pero vamos a ver que los sistemas políticos autoritarios deben de cumplir también con estas características. Como Luis XIV. Luis XIV, el sistema nacional socialista, el fascismo italiano, en México de los 70, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Ay, no tan durazo. los halconazos, todo por el estilo. Pero hay que identificar eso. Debe de existir una estructura normativa. Todos estos ejemplos que dimos, ustedes ven una estructura normativa. A ver, una pandilla de saqueadores o un motín adentro de una cárcel, ¿lo podríamos considerar un sistema político? Depende de la naturaleza específica, ¿no? Porque hay algunos que son organizados. Si es organizado mediante, bueno, roles, exactamente como de lo que estábamos hablando, líderes y división de tareas, pues yo creo que sí. Yo creo que podría hablarse de un sistema político dentro de una, bueno, podría ser uno emergente, por lo menos. Uno, ¿cómo se le llama esto? Ad hoc, solamente para cumplir un objetivo y después disolverse. Pero tendríamos que analizar si eso se puede considerar un sistema político. Por eso mencionaba lo de protosistema político. Ok, entiendo lo que me quiere decir, pero en el plano de la teoría, o sea, yo entiendo que cuando me dices protosistema está en vías de convertirse a, luego entonces no es un sistema. O un sistema ad hoc. Pero nuevamente, en teoría de lo político, el axioma que funda la creación de un sistema político es precisamente no para un caso concreto, sino para satisfacer o cumplir mis ideales de vida. Dígame, señorita Adriana. Y aparte en el caso de la pandilla no podría considerarse como un sistema político en sí, porque tendría que ser para una sociedad, ¿no? No para cierto grupo. En el caso de la película sí se podría decir que es para una colectividad, porque nada más ellos existen. Ok. Por eso, nuevamente mi pregunta. Yo estoy preguntando, ¿podrá ser un sistema político este segundo momento? Pero veamos las características. ¿Existía estructura normativa? Bueno, jerarquizada. ¿Cuál sería la norma fundante de este segundo sistema? Porque a mí me parece que surge espontáneo, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo en términos de teoría política mexicana. La Revolución Mexicana, cuando se vuelve el movimiento revolucionario, ¿a ese movimiento se le puede considerar un sistema político o es hasta que se crea la Constitución del 17 que surge el sistema político mexicano actual? Porque a mí me parece que todo el movimiento revolucionario estaba estructurado, tenían jerarquía, bla, 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 bla. Mi pregunta es, ¿se le podrá considerar a eso un sistema político? Volvemos al motivo de persistencia, si se busca ser perenne o no. Esa es la parte en la que me encuentro conflictuado y no sé qué responder, porque en teoría, precisamente es lo que estamos viendo, un sistema político está hecho para permanecer y un movimiento armado revolucionario o no, no está hecho para permanecer. No se busca permanecer, se busca instaurar un sistema político. Exactamente. Entonces ahí tienes un primer gran diferenciador. El sistema político tendrá como finalidad instaurarse
y ser permanente. Ejemplo, regresemos al Señor de las Moscas. En el Señor de las Moscas se hace un sistema político para sobrevivir, para ser rescatados. Y una vez que esto ocurra, pues ese sistema se va. ¿Cuándo será? Hasta que seamos rescatados. Pero entonces tampoco busca permanencia. Está indefinida, pero no está buscando permanencia. Sí, claro. Será hasta que se cumpla su fin. Todo sistema político lo que busca es cumplir un fin, un axioma. Por eso te decía, aquí tenemos que ir buscando los factores. Regreso. ¿Cuál sería el axioma en este segundo momento con Jack? Porque veamos si hay nexo lógico entre axioma y teorema. Es más, ¿existe un axioma? La sobrevivencia, ¿no? Pero él busca que todos sobrevivan. Los más fuertes, ¿no? Pues habría que preguntar. Porque incluso hay acciones tendientes a que no sobrevivan todos. ¿Él nunca busca ser rescatados o sí? Ya no les importa ser rescatados. De hecho, creen que ya no van a ser rescatados. Entonces ahí viene, por eso digo, y no es una pregunta sencilla de responder, pero es muy importante que identifiquemos la diferencia entre un movimiento social cualquiera y un sistema político. ¿Qué otro elemento debemos de buscar? Bueno, ¿cuál sería la clausura operativa para empezar? ¿Este movimiento de Jack es el resultado de opciones políticas o fue impuesto a la fuerza? Fue impuesto. De acuerdo a la definición que yo le di, un sistema político pues es el resultado de opciones políticas. Yo puedo elegir. Estoy hablando en el plano de la teoría política. ¿Estamos? Ya veremos que existen algunos sistemas autoritarios que fueron impuestos a sangre y fuego, pero que generalmente la propia sociedad los repele. No tienen legitimidad. ¿Queda entendido? Y además, lo que platicábamos, el sistema tiene que ser acogido por la sociedad. En este caso, hay que analizar. Algunos acogieron el sistema y otros se opusieron al mismo. Por lo Profesor, tanto, pero los que se opusieron no entraron, por así decirlo, al sistema de Jack. O sea, se quedaron aparte, que solamente fue Ralph y su amigo de lentes. pero ahí tendríamos que analizar entonces si ellos dos pueden hacer un sistema político. Pensemos, ¿se acuerdan en un país, creo que Suecia o Dinamarca, que un candidato a la presidencia dijo, yo no acepto al presidente y yo soy el presidente legítimo? Eso también pasó aquí. Ah, ¿también? Ah, bueno, piénsenlo. En ese momento, en ese contexto histórico, entonces tuvimos dos sistemas políticos en nuestro México lindo y querido. Pues no, no realmente. Pero se dan cuenta cómo no es tan sencillo diferenciarlo. Para ello necesitamos ir avanzando en nuestras clases. Pero no únicamente que veamos un grupo de personas organizadas para un fin común, lo vamos a llamar sistema político. Recuerden que para considerarlo, podrá ser un sistema social, eso sí, pero para que sea sistema político tendremos que ver los demás elementos. ¿Qué elementos son necesarios? Uno, el poder soberano y la distribución que se tiene del poder. Hay que entender que no se puede considerar un poder soberano la fuerza por propia mano. ¿Sí queda claro?
Ello, bueno, atendiendo a diversas teorías, propiamente las más conocidas, las teorías contractualistas, que nos dicen que nosotros formamos parte de un sistema o de un estado en virtud de la renuncia de la parte alícuota que hicimos a nuestra soberanía personal. Y con ello establecimos nuestro sistema. Denme un segundo. ¿Alguno de ustedes ya leyó o vio Rebelión en la Granja? No, es decir, me ha oído toda la vida y está referenciada en todos lados, al igual que el Señor de las Moscas, pero no lo he visto. ¿Quiere que veamos la animada? Mándeme. ¿Quiere que veamos la de caricaturas? Hay una animada precisamente de la Rebelión en la Granja que a mí me gusta más. Hay otra que es en live action, pero a mí me gusta más la versión animada. Es una película cortita. Ah, mira, ahí tienes el libro de la insoportable levedad del ser. Pero vean eso o lean el libro. Obviamente es mucho mejor el libro que la película, pero si no les da tiempo, con la película es más que suficiente. Disculpe, profesor, ¿esa es la película que dice que da mucho miedo, la que nos iba a recomendar? No, ¿verdad? Sí. ¿Es esa de mucho miedo? A mí me da mucho más miedo que cualquier helado y el conjuro y todas esas cosas porque se puede volver real. Entonces, chequen esta y de una vez les adelanto la siguiente por si gustan leerlo, es del mismo autor. Orwell es 1984. Precisamente el gran hermano. Les comento para que los vayan viendo, analizando. Hay película igual. Y obviamente el libro. ¿Qué recomiendo más? Creo que hay ediciones donde vienen los tres aspectos de 1984, Rebelión en la Granja, de Orwell. Maestro, una pregunta. ¿Cuál era el autor? Orwell. George Orwell. Ah, ok. Profesor, hay una edición de 1984 en donde las páginas vienen en negro y para poder leerlo uno tiene que pasarle un encendedor. Así es como se desvela la tinta y vuelve a su estado original en negro después. ¿Pero será de 1984 o será de Fahrenheit? Ah, no, sí es cierto, es de Fahrenheit, perdón. Me suena más porque en Fahrenheit se trata de que la policía del pensamiento quema libros, porque los libros son peligrosos. Esa edición debe estar bonita. No la conozco, pero ha de venir muy bien. Miren, aunado a ello, necesito que vean, por favor, esto ustedes lo leen en 20 minutitos. Les voy a pasar un vínculo para que me ayuden a darle una checadita. Es una novela gráfica. Todo esto es con la finalidad de que entiendan la estructura de un sistema político para no confundir. ¿Alguno de ustedes, o recuerdo que alguien me comentó que ya había leído, ya conocen ustedes? Un librazo, uno de los mejores libros y cómics que he leído. ¿Mouse? Sí. La novela gráfica Mouse. Sí. Hasta ganó el premio Pulitzer, ¿no? Recuerdo yo que sí fue premiada, no recuerdo propiamente cuál, pero está interesante. Léanlo, no les quiero arruinar absolutamente nada. Es una novela gráfica, son dibujitos, lo leen ustedes en una tarde y viendo o posteriormente otro video. Es un video de 5 minutos que fue un discurso político que sirvió para hacer esta animación. Déjenme nada más encontrarlo para que ustedes lo puedan ver sin problema.
les mando la versión que a mí me gusta. Obviamente ustedes en YouTube pueden encontrar muchísimas más. Esta trae el texto, bueno, el audio en el cual fue emitido. Nada más le agregaron una musicalización. Ahí está. Por favor, díganme si se abren ambos archivos. Este es un video de 5 minutitos que ustedes lo pueden ver sin problema. Se llama Mouseland, que tiene que ver con este otro libro de Maus. ¿Sí les llegaron? Entonces, me dice Diego que la versión sin censura, no sé si esta venga censurada, pero bueno, fue la que encontré de acceso libre. Entonces, ya si ustedes la quieren conseguir en físico y demás, bueno, ya ustedes pueden hacerlo, y si alguien encuentra la versión completa y nos la comparte en nuestro chat de WhatsApp, será muy bien recibida. Pero entonces dense cuenta cómo todavía nos falta dar mayores factores para poder identificar cabalmente al sistema político. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hemos hecho un primer acercamiento. Nuestra siguiente clase, el día miércoles, será el estudio del Sistema General de la Acción Social. Es indispensable conocer el Sistema General de la Acción Social para poder entender en dónde está ubicado un sistema político. ¿Quedó claro? Perfectísimo. Bueno, ¿alguna duda? Lo del cómic y lo de la película, ¿es para el miércoles o para otra clase? No, con calma, con calma. Yo les voy dando fechas. Lo del cómic, vamos, las películas todavía faltan. Las películas las empezamos a analizar. El de Rebelión en la Granja lo vamos a analizar como en 15 días. Y el de 1984, cuando veamos sistemas autoritarios. Todavía como en mes y medio. ¿Sale? Y el cómic de Mouse, ¿les parece a ustedes adecuado el próximo lunes? Ese está rapidito. Entonces, para el próximo lunes lo platicamos. ¿Sí? Sí. Dime, Alejandro. Le quería recomendar esta novela, no sé si la conoce, La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole. No, esa no la conozco. Es una comedia impresionante, uno de los mejores libros norteamericanos del siglo XX. De hecho, no la quisieron publicar en ningún lado porque estaba demasiado transgresora, y como John Kennedy Toole se deprimió de que no le aceptaban su novela, se suicidó. Su mamá recuperó el manuscrito y lo fue a llevar a diferentes lados hasta que por fin chingó tanto a alguien, a un profesor de literatura, que aceptó leerla y se convirtió en un referente impresionante. Solamente escribió ese libro y se rescató tiempo después un libro que escribió a los 16 años llamado La Biblia de León. No sé, ni siquiera tengo cómo empezar a explicar de qué se trata. Es un personaje nefasto, que solamente lo que hoy llamaríamos un mamador, que solamente se trata de su intelecto y de cómo nadie está a la altura para poder hablar con él, y quejándose de la sociedad, cómo la gente puede beber y cómo la gente puede caminar así, cómo la gente puede trabajar en lugares tan inhóspitos como una cantina, no sé. ¿En qué año fue escrito eso? Fue escrito en el 60 y no me acuerdo, pero fue bastante antes de que se muriera. Bueno, que él se suicidó en el 69, debió haber sido escrito por el 63, yo creo. Ok, porque me suena precisamente al movimiento nihilista norteamericano. Lo busco y lo platicamos. Muchísimas gracias por la recomendación. Sí, de verdad, me va a gustar mucho. Es una novelaza, de veras. Fíjate que ahora estoy leyendo a Scott Fitzgerald y ando más o menos con este tipo de literatura, pero lo reviso. Bueno, Dale.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos por acá el día miércoles. Me he excedido en la clase el día de hoy. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. Martín. Hasta luego. Profesor, Hasta luego. miércoles.